En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el Mostrador.cl en un día que naturalmente ustedes saben que no paramos y ahora estamos enfrentando esta denuncia contra el presidente Gabriel Boric. Nuestro medio tuvo la ocasión de conversar con el abogado Jaime García Bozo, abogado de la mujer que denuncia la difusión de imágenes íntimas y ella responsabiliza de esta difusión tanto al presidente Boric como a quienes resultan responsables en una serie de declaraciones que además ayer entregó a Mega y que son bastante confusas. Es un caso muy complejo porque tiene muchos elementos a analizar y nuestro editor general precisamente conversó con este abogado y vamos entonces a tomar contacto con Héctor Cosio. Héctor, ¿cómo estás? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy bien, Mirna. Aquí estamos, conversando. Bien. Tratemos de ir dilucidando esto porque, mira, se ha levantado un vendaval sobre el caso, pero mira, partamos por esta denuncia y particularmente me interesa esta conversación que tuviste con el abogado Jaime García Bozo, que al final no sabemos si es abogado, es amigo, ¿qué es? Sí. Bueno, él se califica como que tiene una relación que no es de abogado-cliente, sino es una relación de amistad. Sin embargo, sí es su abogado, porque esto de manera paralela, eh, primero se supo por los medios de prensa, pues nosotros lo confirmamos también a través, digamos, de la información judicial. Esta persona, Jaime García Bozo, ha sido en al menos dos oportunidades abogado de la denunciante en dos casos, un caso de violencia intrafamiliar que finalmente ya resultó absuelta y en un caso muy reciente de noviembre de este año donde ella es grabada cometiendo un asalto con intimidación y por la envergadura y lo bajo, digamos, de las especies, finalmente se produce un juicio abreviado en esa misma jornada y ella resulta condenada a 3 años y un día. En los hechos, ella hoy está condenada por robo con intimidación. Mira, yo creo que aquí al menos yo identifico, y podríamos ir conversando, cuatro cosas que son importantes poderlas fijar y unas también para recordar. De acuerdo a los datos que conocimos y que la misma denunciante hace llegar a la fiscalía en su denuncia que la hace online en septiembre de este año, ella refiere que, ¿cierto? Como ha sostenido que le robaron un pendrive que contenía esas imágenes íntimas de ella y que dada la proximidad con el escritorio, con Gabriel Boric, con quien realizaba en ese momento una práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas, ella concluye entonces de que no había otra posibilidad que si no fuera el presidente el que le sustrajo ese pendrive con las imágenes y 10 años después las difundió por Internet. Eso es el sustento principal de su denuncia. Hay que recordar también, para que la gente un poco recuerde, quién era Gabriel Boric hace 10 años atrás. Era un hombre público y era un hombre muy público. No solo estaba siendo candidato a diputado, recordemos que solo 2, 3 años antes había tenido ocasión la gran, digamos, movilizaciones estudiantiles del año 2011 y precisamente Gabriel Boric se había convertido en un personaje nacional porque había logrado desbancar a Camila Vallejo, que en ese momento era la persona más conocida, el rostro, digamos, dentro de las mujeres líderes del mundo, y es Gabriel Boric quien le arrebata la fecha a Camila Vallejo y se transforma, digamos, en un personaje público nacional. Claro. Ese es Gabriel Boric el año 2014 haciendo su práctica de abogado, que sabemos que finalmente no se titula porque entra de lleno en la política. Ese es como primer antecedente para ubicarnos en la historia, en los años. Correcto.
Ahora, respecto de la denuncia, de la conversación más en profundidad que tuve con el abogado Bozo, es ciertamente, y como titulamos, yo creo que para muchos ya están llegando a la misma conclusión, hay más Ujú. dudas que certezas. La primera que resulta evidente es la contradicción, ¿no?, entre lo que ella sostiene, que estas imágenes estaban contenidas en un pendrive que se robó, y la segunda, que es la evidencia que entrega el presidente o el abogado del presidente de la Fiscalía, donde da cuenta de una serie de correos que si uno los lee todos, evidentemente estarían frente de lo que sería un acoso sistemático de parte de, precisamente, de la denunciante hacia el presidente. Entre esos correos hay uno que particularmente llama mucho la atención, en donde ella le manifiesta expresamente en ese correo que, que las imágenes, que ella le está enviando fotografías íntimas de ella y le pide que no se las pase a nadie, y en fin, una serie de otras, de otras expresiones que utiliza para manifestarle sus sentimientos hacia él. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando le pregunto a Jaime Bozo a Jaime García Bozo, perdón, sobre cómo entiende esta contradicción, aquí la cosa se pone mucho más engorrosa porque él es muy cauteloso en un comienzo, pero, y vuelve a insistir que no es el abogado de ella, lo repite muchas veces, utiliza un concepto medio extraño para una persona que él dice, pronto va a asumir digamos, la representación, la trata a ella como la supuesta víctima, ¿no? Y eso ya llama un poquito la atención que use ese vocabulario. Pero lo que él señala es que ella le habría confesado a él que no reconoce las autorías de sus correos. Yo le pregunto, ¿usted está diciendo entonces que los correos que envía la presidencia y la fiscalía son falsos? Y él me dice, yo no puedo acreditar, solo le puedo decir lo que ella me dice. Ella me dice que no los reconoce como propios, o sea, que serían falsos. Ese es un tema que tiene que, desde luego, dilucidarlo digamos, la investigación y la policía, pero es una solución relativamente bastante sencilla y bastante Mm. arrojada, ¿no? Suponer que esta cadena de correos fueron inventados, que se tratan de otra persona, que son falsos. Eh, Insisto, tendrá que ver la justicia, pero yo la verdad es que creo que para cualquier perito de la brigada, digamos, de delitos cibernéticos de la Policía de Investigaciones le va a hacer esto realmente muy sencillo, identificar, digamos, si es que estos correos desde qué casilla venían. O sea, Claro. es algo que se va a dilucidar pronto, pero que ya te deja de inmediato, te pone sobre la balanza una situación que es como bastante anormal, ¿no? Y que pone más dudas, como digo, sobre la veracidad de la denuncia. Eso es un elemento. El otro elemento que es importante es que el delito, como hablábamos también aquí, ¿cuál es el delito que se persigue? El difundir las imágenes sexuales, ¿no? Y hay ahí una legislación que es muy reciente, entiendo que desde junio conversábamos recién, Sí. y yo le pregunto al abogado, bueno, usted que tiene detalles sobre esto, ¿cómo es que ella eh, se topa con sus propias imágenes publicadas en la red, imágenes que habían sido tomadas 10 años antes? No sabe responderme a esa pregunta. Alude a que él también quiere saberlo, pero nuevamente ahí uno pone en duda ciertas cosas. O sea, es una persona que está respaldando, que está haciendo una vocería pública en función de una denuncia contra el presidente, y una pregunta tan básica como ¿cómo fue que ella Claro. encontró esas imágenes? Y no sabe responderla porque dice que ella no le ha contado eso. Tampoco sabe si estas imágenes estaban en una página pornográfica, si estaban en una red social. ¿Y por qué es importante este elemento, Mirna? Porque Claro. está el principio de ejecución. El delito tiene un principio de ejecución. Y aquí el delito es la difusión. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que perseguir? ¿Cuándo se subió esa imagen? ¿Quién la subió? Si es que efectivamente se subieron. Porque podría pasar dos cosas. Efectivamente se subieron otras personas, por eso que esta denuncia abarca, digamos, hasta quién resulten responsables, e Ujú. incluso podría tratarse también, digamos, de una manipulación. De cualquier manera, también va a resultar relativamente sencillo para los peritos identificar, digamos, Claro. cuándo y dónde se subió y por quiénes.
Entonces yo creo que Claro, con esos elementos sí. ya la investigación va a... Y como último elemento de Ujú. importante de este tema con el abogado, antes de pasar a otros temas que creo que son más importantes, son políticos, Sí. eh, es cuando ayer se conoce también y se viraliza unas imágenes de la denunciante en en un market, digamos, de un servicentro en Viña Alemana, donde ella aparece cometiendo este robo con intimidación, de la cual resulta condenada a 3 años y 1 día. En las imágenes uno podía observar que esta persona, luego de cometer el robo, se va en un vehículo y al someter, digamos, poner la patente de ese vehículo a las páginas públicas que hay sobre vehículos motorizados, arroja que la propiedad de ese vehículo es precisamente su abogado. O sea, el dueño del vehículo en el cual ella roba, comete un delito, está a nombre de Jaime García Bozo. Le pregunto, y él también aquí cae, podría ser cierto, ¿no? Pero también, digamos, pone más nebulosa el tema. Me dice que la Claro. verdad es que sí, como son amigos, él le compró el vehículo, lo inscribió a su nombre y después se lo pasó y ella le está pagando en cómoda cuota. En los hechos, ella comete un delito, huye en un vehículo y ese vehículo es su abogado. ¿Y por qué es su abogado y no su amigo cliente? Porque precisamente en esa causa, en donde ella resulta condenada, su abogado defensor es él. O sea, ella escapa en el vehículo de su abogado defensor que le representa a ella en un juicio que resulta condenada a 3 años y 1 día por robo con intimidación. Eso ya te demuestra otro tipo de cosas. Y también conversamos algo que no está en la nota, pero que tal vez es interesante también, es que, bueno, esto se sabe también, no sé si tenga relación directa, pero te da un poco el perfil de quiénes son, digamos, los intervinientes en este caso. En el caso del abogado es una persona que adhiere al pensamiento del Partido Republicano y en sus cuentas públicas reiteradamente manifiesta, digamos, una posición muy contraria, muy fuerte, contra el presidente Gabriel Boric. Ahí tenemos, yo creo que Uf. más o menos la cadena digamos, de situaciones y de hechos. Claro. Déjame entrar en un punto Ahora, que es súper importante. Dime, quiero, a ver, lo primero que tú señalabas, y es muy importante decirlo también a nuestra audiencia, y es el hecho de que efectivamente, de acuerdo a la nueva ley que tipifica, ¿no es cierto?, la violencia, la ley de violencia integral contra la mujer, recordemos que precisamente a partir de junio de este año, la difusión de material íntimo con consentimiento es un delito. Es decir, antes sin consentimiento era delito, pero ¿a qué me refiero con consentimiento? A que tú, en el marco de una relación de pareja, tú le compartiste a tu pareja, ¿no es cierto? Con consentimiento le compartiste imágenes íntimas, ¿no? Luego la relación termina, el típico caso que normalmente se trata de sí, él, puede ser ella sí, también, pero normalmente son los sí, hombres, los que por despecho publican, ¿no es cierto?, imágenes íntimas de la persona. Eso, a partir de junio de 2024, efectivamente es un delito. Lo segundo que quiero dejar claro también, porque acá se ha instalado la discusión respecto de por qué la moneda tuvo acceso a esta información. ¿Y por qué se ha instalado esa discusión? Porque efectivamente tú puedes tener acceso, cuando dice el abogado defensor de Gabriel Boric, tú puedes, ¿no es cierto?, metes el root, siempre la moneda, los asesores están preocupados, tiene que ¿no?, de hacer. que tiene Perfecto. que hacerlo. Pero eso solo puede saltarte en el sistema cuando la causa está formalizada. Pero resulta que en este caso no era una causa formalizada. Entonces, por eso la fiscalía dice, a ver, pero ¿cómo la moneda tuvo acceso a esta información? Pero por otro lado, una fuente consultada, muy entendida en la materia, esta persona fue fiscal y me dice, pero acá, ojo, se trata de la figura del presidente de la República. Entonces, hay ahí una cuestión que está, por supuesto, en todos los medios, particularmente en los medios de derecha, que han tratado de levantar, ¿no es cierto?, este como el tema más importante, en una forma que a mí también me parece, y particularmente el diario La Segunda de ayer, que yo la creo con muy poca prudencia. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Yo creo que este es un caso súper delicado, pero no solo porque afecte la figura del presidente de la República, sino por todas las características que estamos conociendo de quién está detrás de esta denuncia, que puede tener ella a lo mejor todo el derecho a encontrarse con estas imágenes y por supuesto tener el legítimo derecho como
comillas, víctima, porque no sabemos todavía, ¿no? De decir, alguien está levantando, alguien está difundiendo estas imágenes personales mías. Pero la cantidad de contradicciones que hay, sin tomar en cuenta, por supuesto, este caso que tú señalas del Servicentro, que todos vimos esas imágenes, que la vemos como una mujer que está muy perturbada y que finalmente termina siendo condenada en este juicio abreviado. Pero aparte de eso, lo que me llama la atención son las contradicciones de ella en esta conversación con Mega, cuando ella dice, yo no difundí estas imágenes, pero resulta que hay un pendrive que está al lado del escritorio. Y ella asume que porque está al lado del escritorio, entonces el presidente de la República la sacó. Y yo no mandé estos correos, pero resulta que tú mismo me acabas de contar de que hay un correo donde esta persona le hace expresa referencia a estas imágenes íntimas. Entonces, la cantidad de situaciones que no cuadran en este caso hacen pensar muchas cosas. Sí. Ahora, quiero tomarme con respecto al tema político que ha generado a esto. Efectivamente, esta causa tiene muchas reservas, ¿no? Yo creo que y efectivamente aquí es donde uno debiese, digamos, por sanidad, digamos, de las instituciones, dejar que efectivamente las instituciones funcionen. Respecto de si cuándo se enteró el presidente o no se enteró el presidente, respecto de la causa de la Fiscalía, la verdad que yo creo que la Fiscalía tiene que hacer bastante pocas movimiento de aguas en torno a eso. A la Fiscalía de día se le filtra absolutamente todo. O sea, entonces, lo único que no se filtra son la declaración de Andrés Chadwick. Pero, La pura verdad, la pura sí, verdad. Que ojo ya, dicho sea de paso, no lo va a formalizar la Fiscalía, digámoslo también. O sea, ya la Fiscalía decidió no formalizarlo por la lista que se le estaba investigando. sí. Lo que quiero decir es que, en el fondo, independiente de eso, el tema político no es menor y va por otro lado. El presidente o el gobierno pierden el control de la agenda y eso es muy complejo porque viene de toda una cadena de situaciones de errores, de omisiones en torno al Claro. caso Monsalve que le costaron mucho, que tal vez no se vieron reflejados tanto como pensaron en las pasadas elecciones de gobernadores municipales y de cores, pero no cabe duda, digamos, que eso es un tema que no han podido sacar, si no han podido retomar el control de la agenda. Entonces, ¿por qué es problemático no tomar el control de la agenda ahora? Porque sabemos, desde luego, cuál va a ser el impulso que ha tomado la oposición, tomando antecedentes como por qué el presidente se enteró antes, la igualdad ante la ley y toda esa serie, digamos, Claro. de acusaciones. ¿Para qué? Para trabar, de alguna manera, o para dificultar el avance, digamos, de la legislación. Entonces es muy importante que esta situación, como te digo, políticamente hace perder el control de la gente al gobierno. Porque al menos hay 4 cosas que son muy relevantes que tienen que resolverse en este mes que queda del 2024. El primero es el presupuesto 2025. Sabemos que siempre es de tensión, que se llegan a acuerdos, pero es de tensión la discusión. Tiene que resolverse eso, tiene que resolverse el Ministerio de Seguridad, tiene que resolverse la ley de infraestructura crítica, la ley de inteligencia, la reforma de pensiones, recordemos que tiene que pasar a tercer trámite de la Claro. Cámara en el mes de enero. Tenemos también la agenda de educación. Vale decir, eso es un mes en donde el gobierno debía haber dado por superado el tema Monsalve para dedicarse a esto y viene esta situación. Entonces esto nos lleva, ya definimos cuál es el problema político, y nos lleva ahora a el otro tema que tiene que ver con, y esto ya tal vez es una conjetura mía, ¿no? Pero yo creo que es válida y debe ser una conjetura de otros también, que son la cronología de fechas en donde el gobierno toma conocimiento de esta denuncia. Es muy importante lo que tú señalabas respecto de la fecha en que se convierte en delito el haber difundido imágenes que aún, difundir imágenes Correcto. aun cuando estas hayan sido tomadas con consentimiento. Eso es en junio. La denuncia se hace en septiembre. El abogado no sabe decir en qué momento, no sabe o no quiso decirme en qué momento ella se encuentra con estas imágenes extraviadas durante 10 años y que aparecen publicadas en Internet. Pero uno debe suponer que podría ser en ese margen de tiempo, ¿no? Entre que hay una ley que penaliza eso y, digamos, y la primera denuncia que es del 6 de septiembre. El presidente y sus abogados toman conocimiento del contenido de esa denuncia el 26 de septiembre.
¿sí? Todavía no hay caso Monsalve acá. Y en esa jornada, el presidente toma conocimiento de eso y también toma conocimiento su jefe de gabinete, Carlos Durán, por lo tanto, sus asesores cercanos. Las personas más cercanas al presidente ya sabían el 26 de septiembre que había una denuncia de esta naturaleza en su contra. Falsa, de acuerdo a la moneda, pero que estaba puesta y que además estaba vigente y que no cabe duda que en esa condición el presidente tenía calidad de imputado. Y y la moneda lo hace, se lo conversa a la presidencia, se lo cuenta al comité político, donde está presente Carolina Toá, todos los miembros del comité político, e inclusive el ministro de Justicia, entonces, porque todavía no era subsecretario del Interior, que es Luis Cordero, toman conocimiento de esta denuncia. Eso lo hacen el día 14 de octubre. Al día Claro. siguiente, al día siguiente es cuando el presidente toma conocimiento, o sea, lo que se conoce, toma conocimiento de la denuncia contra Monsalve. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esto, como te digo, eso es una especulación, pero, pero de pronto uno se piensa, a ver, el presidente toma conocimiento de que a menos de un mes tiene una acusación falsa en su contra, y después le llega a un subsecretario a decirle, mire, la verdad, yo tengo una denuncia también en mi contra, y recordemos que lo primero que señala, o que supimos que había señalado Monsalve, es que él también se manifestaba como una persona que podría haber sido víctima de una extorsión, ¿no? Así es como Monsalve empieza a presentar Claro. el asunto por el cual hoy día se encuentra formalizado por violación y abuso sexual, como una extorsión. Entonces, ese es el contexto que le presenta Monsalve al presidente, un presidente que había recibido una denuncia, digamos, de difundir imágenes con contenidos sexuales. No estoy diciendo que con esto uno entiende por qué tal vez se demora, pero hay un contexto, ¿no? Hay un contexto. Se ha criticado muchísimo acerca de esos 2 días que el presidente se tomó una decisión, una mala decisión, más de 36 horas, una pésima decisión para sacar a una persona que está acusada de un delito de semejante naturaleza. Lo que uno podría pensar en este minuto es que esas cosas coinciden en una fecha. Coinciden en una fecha y habría que ver si es que en la comunicación que hace Monsalve o no al presidente, lo hace a sabiendas del que el presidente también estaba sufriendo una situación para él en ese minuto más o menos similar. Sí, déjame Lo agregarte digo, ¿verdad? algo. Lo digo porque es Sí, interesante poner las fechas en los correcto. contextos. Mira, déjame agregarte algo que me parece interesante que publica Carlos Peña hoy día en el Mercurio y habla de la trampa del presidente. Y dice, mira, déjame leerte lo que dice. Dice, eso de que hay que creerle a la víctima es, mirado desde el punto de vista de las instituciones, simplemente un absurdo. Entre otras cosas dice, porque víctima existe solo desde que se determinó que alguien era culpable. Y esto último solo se sabe en una sociedad civilizada una vez que un tribunal imparcial y luego de un debate con igualdad de armas lo decidió. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que luego se vuelve a instalar este doble estándar, podríamos decir, de el compañera yo te creo, claro, ayer se comentaba que la diputada Lorena Fríes decía, claro, pero es que el yo te creo no significa a rajatabla que todas las mujeres somos buenas, dice él, ¿no es cierto? Esto de creerle siempre a la denunciante. Entonces, ahí está una situación que es súper interesante de debatir porque ya sabemos lo que ha pasado en el Chile de hoy, Héctor. A ti te formalizan y para todos los efectos eres culpable. Más allá de lo que diga en la encuesta, porque la otra vez se reveló una encuesta que creo que la misma Cadem decía que una gran cantidad de personas decía no, no, sino una persona que se formaliza no es culpable. Yo te digo que esa encuesta yo no me la creo, pues yo creo que todo el mundo que ve un formalizado por un delito particularmente sexual es culpable. Entonces, claro, Sí. efectivamente se instala, es muy brutal. Y la prisión preventiva también es vista en el imaginario colectivo, ok, está cumpliendo una condena, aunque todo esto sea parte de una investigación donde él está en prisión preventiva por las razones que se ha determinado el tribunal. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión que hay que analizar muy profundamente, Héctor, respecto de algo que naturalmente le salpica la moneda porque se trata de un gobierno feminista. Pero la pregunta es si acaso toda denuncia
puede ser ponderada de la misma manera y todos los casos que denuncian y todas las mujeres que denuncian, todas están diciendo realmente la verdad y no hay espacio para una denuncia falsa. Es complejo, ¿no? Sí, no, desde luego es una discusión interesante y es compleja precisamente por lo que señala también Peña. De alguna manera yo tiendo a estar de acuerdo con Peña en el sentido más estricto del concepto víctima, pero creo que la trampa, la trampa efectivamente es una trampa, digamos, que, en que está metido el presidente y que es un discurso... eh, Claro, que es difícil, digamos, de sopesar con hechos de la realidad. En el abstracto, desde luego que bajo la mirada de género, se debe tender, digamos, a creer siempre a la víctima, no poner en duda digamos, el testimonio de la víctima, porque ha habido muchísima experiencia donde se hacía precisamente lo contrario. Esa es la Claro que orientación sí. de género, la orientación de género de la justicia. No poner en contradicción, no cuestionar a la víctima. Claro, Eh, pero claro, pero una cosa, digamos, es precisamente la orientación que se tiene que dar y otra cosa es cómo se resuelven los problemas al interior de la moneda. Estamos hablando de gobierno. Eh, entonces, lo que nosotros podemos apreciar es que claramente aquí hubo una chapucería de parte, digamos, de la moneda en general y del presidente también, de alguna manera en particular. Y demuestra también tal vez falta de experiencia, ¿no? Frente a situaciones de esta totalmente. naturaleza para poder resolver asertivamente cómo salir, cómo comunicar hechos de esta naturaleza. Yo creo que esto va a ser un aprendizaje pero feroz del presidente, no me cabe la menor duda, pero te habla de eso, ¿no? Te habla de una experiencia y, y no es que yo esté condenando la falta de experiencia del presidente, es el presidente de la República y sabemos que era un presidente de la República que no tenía experiencia en gobiernos, eso es evidente, por lo tanto, que pasen este tipo de situaciones uno los puede comprender también de eso. El ejercicio del poder es muy distinto, digamos, a cómo se mira el poder. Por lo tanto, lo primero que podemos señalar es que efectivamente hubo una experiencia manifiesta de parte del presidente en cómo se condujo políticamente, comunicacionalmente, el tema de Monsalve, pero claro, pero va quedando después como un subtexto, ¿no? La pregunta de Claro. fondo que dices tú, o sea, bajo la lógica de la mirada de género, no se puede cuestionar los testimonios que incluso desde un comienzo ya empiezan a hacer agua. Yo creo que ahí tiene que operar el sentido común. O sea, a veces lo que no ocurre aquí, nunca en ninguna parte, es operar el sentido común. Déjame Eh, agregarte algo, Héctor, déjame un puntito sobre ese punto, valga sí, la redundancia. Y es que una de las cosas que se cuestionó es que la vocera del gobierno, Camila Vallejo, dijera abiertamente que esta era una denuncia falsa. Porque lo que se señalaba, todo el poder de la moneda, bueno, lo tituló así la segunda ayer se mandó varios titulares que sí, hay no, no, que sí, analizar. sí, No, te mm, lo digo porque mm, rayan sí, en ya cuestiones que sí, para discutirlo en otro momento, digamos, que a mí me sorprendió, no es que me sorprenda, pero uno esperaría un mm, poquito más de cuidado y de prudencia. Pero dicho eso, el tema es que efectivamente aparece con la moneda, con todo su aparataje, ¿no? Y es delicado que la vocera, más allá que uno podría decir, esta denuncia no huele bien, no tiene buenos visos, ¿no? Pero que la vocera diga que es falsa, complejo, ¿o sí, no? claro. Y ahí, y nuevamente ahí sales, digamos, a, a cómo el gobierno resuelve este tipo de problemas. Porque a diferencia del caso Monsalve, donde la decisión se tomó entre muy pocas personas y se intentó encapsular, aquí sí se logró encapsular por lo menos unos 20, un poquito más de días, pero la decisión, el diseño de cómo enfrentar esta denuncia pública fue de todo el comité político. O sea, aquí estuvo presente la ministra, en su el comité político, la ministra de la Mujer, presente, la ministra del Interior, es decir, fue una decisión colegiada y entre eso de esa decisión colegiada, me imagino que en virtud de el conocimiento de los antecedentes previos que se tenía, básicamente este correo, llegan a la conclusión de que la forma de salir a enfrentar este caso público es desestimar la veracidad de la misma. Ese es un diseño. Se Claro. toma ese diseño. Podrán equivocarse, pero toman un diseño y son responsables de ese diseño. Ahora, claro,
esto choca nuevamente con lo otro, por eso que la discusión es más de fondo, es un subtexto, y es una muy buena discusión, tú la planteaste Claro. hace unos minutos, es una muy buena discusión. La orientación de género significa que no se puede cuestionar nada, digamos, de el testimonio de una persona que presente una denuncia hasta no tener la sentencia, cuando tienes antecedentes tal vez de que efectivamente esto, digamos, no es cierto. Yo creo que, insisto, o sea, aquí estamos en una situación digamos, de sentido común. Y no cabe duda que las oposiciones y aquellos medios también que se paran en esa vereda, ¿no? de la realidad, lo van a tomar como un contrasentido, como que se están pisando los talones, como una postura feminista artificial. Mira, Pero vamos a ver, pues. pero esas son las cosas que hay que discutir, Sí, porque son cosas sí, muy claro. finas que tienen que ver con eso, ¿no? Totalmente. Héctor, se nos acabó el tiempo, pero solo señalarte que precisamente de este tema conversábamos ayer con José Joaquín Brunner, ex ministro secretario general de la presidencia en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, cuando él decía lo que hay entre el gobierno y la oposición es una verdadera guerra de guerrillas que no da tregua, no da tregua, y va a haber esto y mañana va a ser otra cosa. Y en el fondo él decía, esto, el único objetivo que finalmente hay es paralizar al gobierno y dejar claro que este gobierno tiene que ser cambiado en la próxima elección y por lo tanto ustedes tienen que votar por nosotros. Eso Exacto, o sea, es de un alcance y de una consecuencia terrible, porque se les va a devolver. O sea, yo te digo, este mismo oficialismo, cuando sea oposición, imagínate tú cuál va a ser, en definitiva, la postura si así ha sido tratado en este gobierno. sí, es lo que dijo el presidente también cuando fue el periodo de las mediaculpas, que de alguna manera decían media culpa cuando este gobierno fue oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Y Totalmente, y que así fue. lamentablemente en la política que estamos viviendo, Horrible, una horrible, política digamos, sin convicciones, sin mirada a largo plazo, horrible. en donde la perspectiva electoral es lo único que maneja, digamos, las Pero pasiones. terrible. Pero mira, esto lo han dicho personas de derecha, Jaime Belolio, entre otros. ¿Ah? Me ha tocado estar en paneles con él. Mm, Va a asumir ahora la alcaldía de Providencia. sí, Esta mirada, tengo que cerrar, pero solo, esta mirada cortoplacista, mm, marcada siempre por la cuestión electoral y sobre todo en posturas que francamente erosionan la democracia. O sea, nadie está diciendo que no haya que investigar a fondo, etcétera, pero de ahí a eh, de verdad establecer esta suerte de guerra de guerrillas, como decía José Joaquín Brune, me parece que hay un paso y hay un camino ahí importante. Gracias, mm. Héctor, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el sociólogo y director de tuinfluyes.com y además académico de la Universidad Central, Axel Callis. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.